estas tribus urbanas, algunas se mencionaron en el video, y veamos a la luz de la escritura también cómo podemos llegar a un equilibrio. Sabemos que hay cosas que no están explícitamente en la Biblia, como ver anime, como jugar videojuegos. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Obviamente en ese tiempo no existían esas plataformas, no existían los animes, pero la escritura nos da un mapa, nos da una guía para que podamos discernir entre las cosas y podamos llegar a un equilibrio en lo que quizás parece medio gris, ¿no? Pero no es gris, sino que la escritura lo demuestra así. Las tribus urbanas, como bien lo explicaron los muchachos, son grupos de personas con intereses en común. Estos grupos nacen en los años 60 aproximadamente y se diferencian de la cultura en general. Comparten distintos valores y sus miembros comparten estilos de vestir, formas de hablar y formas de pensar. Las personas que forman parte de una tribu urbana, sea emo, sea los gamers, todos en algún punto tienen algo en común. No son personas que unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, no, son personas que tienen intereses en común. Y esto nos lleva a pensar de que estos intereses definen a estas personas, le dan una identidad, y no solo le dan una identidad, sino que también le permiten tener una relación, y ahí entra lo que es la presión del grupo, entra lo que es sentirse parte de un grupo, sentirse identificado con tal o cual grupo de personas. Y como cristianos, como dije anteriormente, tenemos esa presión, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencerla y ser de influencia a otros. Ahora quiero que veamos algunas de las tribus más comunes. Bueno, la primera son los hippies, que fue una de las primeras en el video. Estos nacen en los años 1960, tienen una cultura de paz y amor y tienen cierto gusto por las drogas. Esto es algo bastante complejo porque estos grupos predican una tolerancia, predican un amor, predican una paz, de que ellos no se meten con nadie, ni nadie se mete con ellos, pero es bastante complejo porque detrás de ese pensamiento amoroso, de tolerar todo, hay una situación en la que estas personas están atadas a las drogas, están atadas a consumir todas estas sustancias estupefacientes que generan cierto placer, que generan literalmente se les va la mente evadiendo sus problemas, pero por detrás de eso hay una esclavitud. Son personas que están atadas, y más adelante vamos a ver cómo hay otros vicios que pueden atar a las personas y influir sobre ellos y darles una falsa paz y un falso amor. Estos se visten con colores, tienen cabello largo y son poco formales, obviamente, por su forma de vestir. Así que esa es la primera tribu urbana. La segunda tribu urbana son los góticos. Antes de comenzar esta tribu, conocí un amigo, tengo un amigo, que él obviamente no era gótico, no era totalmente gótico porque no se vestía así. Sí usaba negro, no se pintaba los ojos ni las uñas, pero él me dijo una vez que le gustaban las cosas ocultas, le gustaba el ocultismo, y hoy día ya él ha nacido de nuevo, hoy día es un creyente y sirve en su iglesia, pero él me decía que eso es bastante complejo y es hasta adictivo mirar o consumir tipos de contenido, leer ciertos libros que incluyen todo eso, y es bastante complejo porque tiene un gusto por lo místico, por lo oculto, tienen percepciones anti-Dios obviamente, y usan cruces y símbolos. De cierta forma esto es como una burla hacia Dios, una burla en la que viven de forma contraria a los valores que el Señor ha establecido, y usan el color negro, delineadores, y obviamente ocasionalmente usan piercing y se visten de forma extravagante. Esos son los góticos. El tercer grupo o tercera tribu son los raperos. Estos nacen en los años 1980 en Estados Unidos, son de origen marginal y su tendencia es una protesta social. Obviamente esto tiene un contexto de color de piel, del racismo. Estamos viviendo tiempos en los que, y sé que en las redes sociales a veces se pasan con el tema de la sirenita y cómo cualquier personaje lo vuelven negro, no quería usar la palabra, o lo vuelven de color, pero pienso que se está llegando a un extremo. Hubo un extremo en años anteriores en los que sí, las personas de color éramos marginados, eran esto, aquello, pero no puede ser de que ya todo se vuelve esa tendencia, pero para el otro lado, hasta el punto de que un personaje tiene que ser puesto de color negro, o tiene que ser
un moreno porque si no se abusa o si no, no se tiene inclusión. Eso es una falsa inclusión, es un falso discurso de amor, porque detrás de todo eso hay una imposición y está la idea de jugar con esa figura y de faltarle el respeto, pero debemos encontrar un equilibrio. Y por desgracia todos estos grupos también son formados en esos contextos por personas de color. Usan una vestimenta, joyas, talla grande, gorra, entre otros. Así que hasta cierto punto quieren llamar la atención y son extravagantes. El grupo número 4 son los hipsters. Estos son personas que usan tatuajes, barba. Si yo no hubiese sido cristiano, yo hubiese sido uno de esos. Clarito. Con los tatuajes y la barba y todo. De verdad que se ven bastante como imponentes, ¿no? Pero detrás de todo eso también son personas que intentan aparentar una falsa forma pacífica de ser. Pero por detrás son personas también que tienen tendencias a escuchar música metálica o música rock, y estudios han demostrado que la música rock, si alguien va manejando en un carro y va en una carretera, es probable que choque o aumente su posibilidad de chocar mientras escucha música metálica, black metal, heavy metal, y esto es bastante complejo, y esta es una tendencia que tienen estos grupos, que escuchan ese tipo de música. Tienen barba gruesa, usan lentes, tatuajes y hasta cierto punto son excéntricos. El grupo número 5 es uno de los más populares, obviamente. Recuerdo que en el liceo, creo que estudié con Mariani, si no estoy mal, ¿dónde está Mariani? Ahí está Mariani. Mariani y yo estudiamos en el liceo, y recuerdo que algunos de los jóvenes de mi liceo en ese tiempo escribían en los pupitres 100% emo, fulanito de tal, 100% emo. Y estas eran personas que estaban en esa tendencia, quizás no sufrían de depresión, quizás no se cortaban las venas o no tenían una forma pesimista de ver la vida, como dice allí, pero seguían una tendencia. Y estas personas que son emos también tienen la tendencia de buscar lo oculto, de practicar lo oculto y vivir vidas bastante peligrosas en ese aspecto espiritual, que es delicado. Estos usan negro, usan color negro, se pintan las cuñas y usan delineadores. Recuerdo que una hermana, estando yendo a Villa Bolivia en un plan ocasional de la iglesia, había una hermana que le decía hermo. A veces las personas usan la palabra R, entonces decían, no, porque esos hermos son así, asados. Y yo pensaba dentro de mí, Berta, le suena como a Hermo, Plum Rose, Oscar Mayer, todas esas salchichas, ¿no? Pero no, ella usaba ese término con el fin de señalar estos grupos que eran bastante prominentes en ese tiempo y eran tendencia en el mismo tiempo en el que ya estudiaron en el liceo, pero gracias a Dios, bueno, ya han ido disminuyendo y han ido creciendo otros, grupos. En el lugar número 6 están los punks, que son una especie de rockeros. Estos tienden a ser violentos, tienen desprecio por las figuras de autoridad. Y debemos entender algo, hablando de autoridad. Hablaba con un amigo y decía, nosotros como jóvenes no nos gustan las reglas, esa es la verdad. Nosotros no queremos seguir reglas, ¿no? Las reglas son un fastidio hasta cierto punto. Pero imaginen que Dios quita las reglas del mundo y deja que todo el mundo haga lo que quiera. Literalmente la gente, esa es la diferencia. Una cosa es ser libre y otra cosa es ser omnipotente. Imaginen que Dios quita del mundo todas las reglas, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Si hoy día el mundo está como está, con la ideología de género, con la búsqueda de la legalización de la pedofilia, con tantas cosas, si hoy día el mundo está como está y Dios tiene límites en el ser humano, ¿cómo será un mundo sin límites? Eso sería totalmente, la vida sería imposible. Ahora, solo un ser que sea para él imposible pecar, solo un ser que no tenga ni el 0,01% de maldad, solo un ser que sea santo, 100% santo, 1000% puro, puede ser omnipotente. Solo ese ser. Y ese ser es Dios. El hombre debe tener límites y debe tener normas, no límites que lo esclavicen, sino normas, límites, porque una libertad sin un cuadro de restricciones es un libertinaje. Tenemos reglas para nuestro trabajo, tenemos reglas en los estudios, tenemos reglas en nuestros lugares de trabajo. Nuestra
iglesia, en nuestro noviazgo, en cualquiera, en las amistades, siempre hay reglas, y gracias a Dios por ello. Y este tipo de grupos, Bonds, que tienen desprecio por la figura de autoridad, no entienden esas cosas. Y por desgracia, eso influye en la sociedad, que muchas veces no quiere seguir las reglas que el Señor ha establecido, reglas biológicas, reglas que dicen, como decía el hermano, hombre, mujer, varón y hembra, lo creó. Y bueno, entonces, volviendo al tema, se visten con crestas coloridas, franelillas y piercing, y entre otros. Así que obviamente tienden a ser violentos porque no tienen reglas en su vida y quieren literalmente vivir como quieren, o como les parece. Número 7 están los Rastafari, que tienen una filosofía de vida bastante parecida a los hippies, son pacifistas y consumen drogas, también son personas esclavas de las drogas. Se visten, bueno, como lo hemos visto por allí, con rastas, sandalias, y usan esos colores. Y Bob Marley obviamente es una marca de ellos, no solo una figura, sino una marca registrada de este movimiento. El número 8 están los skaters, que nace de un deporte que es el skateboarding. Aquí en Venezuela quizás no se ve mucho, pero en Maracaibo hay lugares donde las personas practican estos deportes, practican BMX, practican skates, y de verdad también fuman. Recuerdo que tengo una tía en Tijuana, un lugar cercano a Cabima, y estas personas en esa plaza, en ese tiempo, hace como 5 o 6 años, practicaban BMX y era normal verlos fumar, verlos beber. Y ese es el círculo que ellos tienen, esas son parte de las prácticas que ellos acostumbran a hacer. Así que ese es el octavo lugar. El penúltimo son los reggaetoneros. Obviamente, hoy día esas caras son conocidas para todos. ¿Quién no conoce a alguno de ellos? Esas 3 personas. Creo que todos lo conocen, o lo conocemos, ¿no? Pero, ay, madre, no dicen por ahí cantar las canciones. No, mentira. Estamos viviendo, muchachos, y aquí quiero hacer un paréntesis antes de hacer otro paréntesis al final. Estamos viviendo tiempos en los que este tipo de contenido es lo que se envía a la sociedad y se envía a los jóvenes. Un contenido en el que no hay respeto por la mujer, un contenido en el que no hay respeto por el hombre, un contenido donde literalmente lo que se canta hoy era pornografía hace 15, 20 años. Y eso está influenciando mucho a los jóvenes. La idea de tener relaciones sexuales a los 13, 14 años, hace 15, 20 años es una locura. Pero hoy día, ya a esa edad, hay personas que han estado en varias relaciones. Y quiero decir que si hay alguien aquí que ha pasado por esa situación, obviamente lo biológico, científicamente y biológicamente hay cambios, pero espiritualmente el Señor sana. El Señor nos hace nueva criatura. Tenemos consecuencias, obviamente, pero el Señor nos hace nueva criatura y nos ayuda a luchar con eso. Nos ayuda a luchar con cualquier situación que tengamos, nos ayuda a luchar con cualquier momento que hayamos fallado a Él. Podemos, con su ayuda, seguir adelante y luchar con todo eso. Es bastante complejo, pero esto es lo que se está viendo en nuestra sociedad y son cosas que están influenciando mucho más que los valores cristianos. Y si en una sociedad influencian este tipo de música, influencia más que los valores cristianos, entonces hay un detalle con la iglesia. No es que la iglesia está mal, sino que debemos levantar la predicación, debemos levantar el nombre de Cristo por encima de todos estos valores para que nuestra sociedad mejore. Una sociedad que se conduce en espaldas a Dios y que se conduce en un libertinaje sin reglas, sin normas, que el Señor ha establecido, como ya hablábamos, es una sociedad que va a espaldas al Señor y que tiene consecuencias. Y estas consecuencias las vemos en los distintos países, ¿no? Hace poco veía que Venezuela tenía uno de los índices más grandes en embarazo en adolescentes. Y todo esto influencia allí. Todo eso no es de gratis. La música que se está escuchando es la que está conduciendo a los jóvenes en este aspecto. Y por desgracia, como iglesia debemos intensificar la predicación y predicar valores. Y ahora sí, el grupo número 10 está entre 3 grupos. 3 grupos forman parte del grupo número 10, que son los otakus, ¿no? Y los animes y todo esto. Y bueno, tiene un constante consumo de manga y anime. Yo creo que Japón es la tierra prometida, literalmente Japón es un referente de este grupo. Le gusta vestirse como
como los personajes de todos estos animes y de todas estas películas, y es bastante complejo, y a eso voy. Quiero que vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, para responder a una pregunta, si ver anime es pecado, si jugar Fortnite, jugar Free Fire es pecado. Quiero que rápidamente leamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Y en ese contexto el Señor vino hablando a través del apóstol Pablo de la inmoralidad sexual. Y dice el versículo 12: todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Obviamente, el tema del pecado sexual es adictivo, y esto también puede ser adictivo. El detalle no siempre está si es blanco o negro. El detalle es responder. Si puedes responder la pregunta, ver tal película, ver tal serie, ver tal anime, ¿me edifica? ¿Cómo crezco yo como cristiano? ¿Cómo se refleja Cristo en mí con esto que estoy consumiendo? Y no solo con los animes, no solo con las películas, con la música, todo lo que entra en nuestra mente. Dice Gálatas que todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y según lo que el Señor ha establecido, podemos discernir y hacer un filtro por todo lo que entra por nuestros ojos, por todo lo que sale de nuestra boca. Debemos hacer un filtro y analizar lo que estamos consumiendo, porque puede ser que estemos perteneciendo, no totalmente, pero sí en algunos aspectos a algunos de estos grupos. Y el Señor nos quiere que vivamos para su gloria y que todo lo que consumamos nos edifique. El siguiente grupo son los gamers, como parte del número 10 de los frikis. Estos tienen una comunidad online, literalmente viven en un mundo virtual, están actualizados con las últimas consolas, lo que está saliendo en el mercado, son amantes del Fortnite y otros juegos, y en ocasiones son un poco sociales. En este aspecto, como dije, si yo hubiese sido creyente, también sería uno de estas personas que pertenece a estos grupos, porque generalmente todos tenemos etapas, y eso es parte de la madurez. Todos tenemos una etapa cuando estamos pequeños, de ir al cyber y jugar a Counter o jugar a Vice City, San Andreas, todos pasamos por eso, ¿no? El detalle es cuando... Alay también, claro, se me olvidaba eso. Pero sí, todos pasamos por esa etapa. El detalle está cuando no se quema esa etapa y cuando eso se vuelve un vicio. Hay cosas que se vuelven un vicio y me salgo un poquito del tema y regreso al de los animes. Hay animes especiales que son para pornografía y he visto un youtuber que él decía que antes de conocer al Señor, la pornografía le era más satisfactoria que la realidad en ese aspecto, ¿no? La pornografía le era más satisfactoria que llegar a la realidad en la intimidad, pues. Y los juegos también pueden volverse un vicio, pueden volverse algo que es difícil de quitarse y cosas que se vuelven algo necesario al día. Y podemos analizar eso, qué cosas se está volviendo un vicio en nosotros. Lo dice alguien que lucha con el vicio del teléfono, de las redes sociales, del Facebook, del Instagram. Por más que esté publicando contenido cristiano, esté haciendo reflexiones, eso no va a reemplazar la intimidad con el Señor. Eso no va a reemplazar el tiempo de comunión en la iglesia, que es necesario la comunión. Un culto online, un domingo, no va a reemplazar, así sea la iglesia que te imaginas ahí, la mejor iglesia, el mejor predicador. Eso no va a reemplazar la necesidad que tiene el creyente y el ser humano de vivir en una comunidad, pero no en una comunidad, sino en esta comunidad. En una comunidad de creyentes, de hijos de Dios, que a diferencia de esa tribu, como decía mi hermano Isaac, ¿será que los cristianos somos alguna tribu de esas? Podemos catalogarnos entre esos grupos, somos como ellos porque tenemos cosas en común, creemos en Dios, intentamos vivir en santidad. La diferencia es clara. Todas estas personas que pertenecen a estos grupos tienen adicciones, sufren de depresión, tienen cosas que los hacen esclavos del mundo. Pero nosotros no somos esclavos del mundo, sino que hemos sido libertados por el Señor. Y ese es el mensaje
que predicamos la libertad del pecado para nuestra vida y para todo aquel que quiera venir a Cristo. Entonces, bueno, los gamers también son parte de estos grupos que tienen adicciones. En este aspecto es una adicción al mundo virtual. Y por último, están los Gets, que son individuos que están siempre en la tendencia de las nuevas tecnologías, actualizados por robótica, informática, pasan horas programando. Conozco amigos que trabajan en la programación, pero no siempre están hablando de eso. Tengo un amigo cercano que él programa y vive la programación, pero cuando hablamos no siempre está hablando de código. Él está socializando y no es una cuestión de vicio, sino que se ve la diferencia que es un trabajo. Pero estas personas quieren vivir en una realidad virtual. ¿Cuántos vieron Ready Player One? ¿Lo dije? Bueno, esta película, aunque parezca exagerada, aunque parezca que eso no va a pasar, que eso es algo ficción, nada más. Yo soy los que piensa que es posible, no que va a pasar, no estoy diciendo que eso va a pasar, de que, una revelación, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es posible que si una persona está en una máquina y eso le es adictivo, simplemente mirar, sin involucrar los otros sentidos, cuánto más una cuestión de realidad virtual que involucra más sentidos, que involucra más cosas del cuerpo en que pueden formar parte de un mundo de fantasía. Y muchas veces las personas, este tipo de grupos son adictos a eso. Y debemos cuidarnos de todo eso. Sabemos que vivimos en un país donde la situación económica es distinta, donde quizás comprar una Play 5 o una consola de Xbox es cara, pero estas son cosas que pueden pasar. Y quizás algunos de nuestros amigos pueden pertenecer a nuestros grupos y debemos más bien ayudarlos a salir de allí. Y bueno, estos viven en su mundo online y ahí está la mención de la película. Y bueno, muchachos, para concluir, los dejo con ese versículo. Quiero que puestos en pie estemos orando. Bueno, pues que digo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ninguna cosa nos debe dominar, ningún aspecto, ninguna costumbre, sino que debemos ser libres en Cristo y el Señor nos ayuda a luchar con todas esas ataduras que puedan estar, sea la tecnología, sea algún consumo de un juego, sea el consumo de drogas, cualquiera que sea esas cosas, el Señor nos puede librar de eso. Tengo también un conocido que es creyente y estuvo en su época del liceo adicto al cigarro y solo tuvo 2 meses. Y me dijo, no, tuve 2 meses y todavía luego de esos 2 meses me costaba no pensar en eso, me costaba no imaginarme el humo y todo lo que ese vicio genera. Y es complicado, ¿no? Pero con la ayuda del Señor podemos ser liberados de eso. No puedo dejar pasar la ocasión sin... no voy a preguntar para que respondan, no, pero si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor Jesucristo, que no ha nacido de nuevo, que no es creyente, quiero decirle que el Señor nos hace libres. Quiero decirle que podemos jugar, podemos ver películas, podemos usar las redes sociales, pero solo el cristianismo, solo el Señor a través de su Espíritu Santo nos puede ayudar a vivir en prudencia y a no ser esclavos de ninguna de estas cosas, a más bien hacerle influencia a otros y ayudar a otros a que vengan a Cristo y a que no sean parte de todos estos grupos, sino que sean parte de la familia del Señor. Estos grupos funcionan como una familia, estos grupos se sienten literalmente hermanos, se sienten personas cercanas, pero nosotros como iglesia también somos la familia de Dios. Y si alguno de los muchachos quiere acercarse a uno de los jóvenes de Betel, si tiene algún problema, alguna situación o algún consejo, lo puede hacer, o a los líderes, al pastor. Si estás asistiendo a las actividades juveniles aquí de la iglesia, te animo a seguir. No te apartes, sigue buscando al Señor. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y el pastor Pedro en la Antorcha Aurora el sábado pasado hacía una ilustración, el pastor Pedro Gutiérrez, y él decía, bueno, si yo le digo, si una persona está cerca y yo le hablo, y luego esa persona se aleja,
cuando yo le hable, no va a discernir todo lo que yo le estoy diciendo. Así mismo somos nosotros cuando intentamos buscar al Señor. Debemos buscar de Él en la Escritura, en congregarnos en su iglesia. Así que si estás asistiendo a las actividades, te animo a seguir y a buscar del Señor. Es buen tiempo para la gracia, es buen tiempo para recibir al Señor como Salvador. Y quiero que estemos orando, tanto por los jóvenes creyentes como por los jóvenes que no han conocido al Señor. Amén. Padre, te damos gracias por este día, gracias porque nos permites estar aquí congregados en tu nombre. Gracias por cada uno de los amigos, de los jóvenes que están aquí presentes. Señor, gracias porque nos has permitido entender en parte cómo funcionan algunas tribus, algunos grupos, Señor, que tienen gustos y se sienten libres en sus contextos, en sus situaciones, pero detrás de eso hay esclavitud, detrás de eso hay una falsa libertad, Señor. Gracias porque eres Dios soberano, Señor, porque gobierna sobre toda la creación, porque nos has salvado, nos has traído a tu admirable. Ayúdanos, Señor, a utilizar esa libertad que tú nos has dado para glorificarte a ti, una libertad que busca, Señor, todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, sea público, sea en el corazón. Ayúdanos a hacerlo para tu gloria. Que tú bendiciendo al ministerio de jóvenes de la iglesia de Betel, Padre, a cada uno de los muchachos, de los músicos, de los que enseñan la palabra, de los que dirigen, Señor, de los que participan en coreografía, los de recepción, los que tienen un servicio, Señor, a cargo aquí. Se tú bendiciendo, Padre, y a los jóvenes que están asistiendo, que aún no te conocen, ayúdanos a encontrarte, Señor, a ser sensibles a tu voz, Señor, y que todo lo que hagamos pueda ser de bendición y que podamos influir en el mundo, Señor, en vez de que el mundo influya en nosotros. Ayúdanos a que la iglesia pueda ser sal y luz en medio del mundo, que por desgracia va en decadencia, pero como dice tu palabra, donde abunda el pecado, va a abundar la gracia, Señor, va a abundar tu salvación, va a abundar tu palabra y va a abundar, Señor, esa redención, Padre. Gracias porque siendo tus enemigos, siendo personas que no te queríamos, que te rechazamos, aún así tú nos buscaste, Señor, y eso es amor. Tú proveíste el Señor Jesucristo, Señor, para protegernos del castigo lícito por nuestros pecados. Señor, gracias porque salvaste a personas malas, Señor, para hacerlas buenas. Gracias porque salvaste a pecadores para hacernos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre. Que tú bendiciendo lo que queda de actividad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.